En esta ocasión trabajaremos con el bloque 1, con el tema 1.1, contextualización de la epistemología. ¿Cómo definimos epistemología? Pues se trata de la introducción al concepto como conocimiento, de cómo se conoce. Y por otro lado, cómo se relaciona directamente hacia la filosofía y hacia la ciencia. Entonces, la epistemología es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar el conocimiento científico y sus fundamentos. Con respecto a la historia de la epistemología, habría que decir que hay diferentes corrientes y hay diferentes situaciones que han venido tradicionalmente desde el tiempo de los griegos hasta la fecha. Hay que destacar entonces que hay filósofos que son más influyentes en el desarrollo de la epistemología, como puede ser Kant, como puede ser actualmente Gadamer, podría ser también Habermas. Las principales corrientes epistemológicas podrían relacionarse al llamado empirismo, al racionalismo, al positivismo, al pragmatismo. También podemos reconocer el constructivismo o el relativismo y, a últimas fechas, el posmodernismo. En los próximos temas y módulos veremos propiamente sus características y sus diferencias. Nos interesa específicamente el tema de la epistemología en el ramo de la educación, entendiendo pues el cómo se conoce lo que se conoce. En educación se revisará entonces cómo influye la forma como se enseña y se aprende en las diferentes disciplinas. Se destaca entonces su relevancia para la formación de un pensamiento crítico y reflexivo. Siendo la didáctica el manejo de técnicas, recursos, materiales y herramientas diferenciadas para cada materia, para cada disciplina, pues entonces su relación con la epistemología es muy importante porque va a definir la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, la epistemología influye en la concepción y el desarrollo de esas estrategias. Destacamos entonces la relevancia de la epistemología en la enseñanza de las ciencias en la medida en que permite entender la naturaleza de las teorías y los métodos científicos. Se explica entonces cómo influye en la forma en que se enseña y en cómo se aprende en esta área. Ustedes saben que hace unos años se reconocía la educación como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente se ha cambiado el binomio al revés, es decir, se refiere a la aprendizaje y a la enseñanza. Que en otras palabras, se está centrando en el alumno o estudiante. Los enfoques epistemológicos más relevantes en la enseñanza de la ciencia podríamos destacar al enfoque histórico, que nos refiere cómo el mismo concepto o la misma idea ha ido cambiando a través de los tiempos. El enfoque sociocultural
por el contrario, se refiere más bien a la situación de una idea o concepto en un lugar determinado y bajo un criterio específico desde una cultura concreta. El enfoque constructivista, por otra parte, se refiere explícitamente a cómo nosotros vamos a delimitar el concepto, a manejarlo en lo específico, a traducirlo en una serie de elementos específicos que lo llevan a inducir o modificar el pensamiento en la disciplina correspondiente. Y entonces a eso llamamos un constructo. De esta manera, con estos acercamientos u otros posibles, nos acercamos ya a la enseñanza, al aprendizaje y a cómo se reconocen estos elementos en la ciencia. La importancia de la epistemología para el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental. Se trata básicamente de que nosotros podamos reconocer que las personas saben y entienden las cosas de acuerdo a lo que ellos entienden, de acuerdo a lo que ellos saben. Es decir, yo voy de acuerdo a mi marco teórico, a mi experiencia también, a decir si algo es correcto o no es correcto de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi experiencia. Asimismo, voy a determinar si me interesa o le interesa al desarrollo de la ciencia una idea determinada, un concepto específico, una teoría, un modo de enseñanza, cualquier cosa que tenga que ver pues con los procesos epistemológicos. Y entonces voy a tener que realizar una serie de habilidades críticas para poder atender epistemológicamente un concepto. La epistemología entonces influye en la forma en la que se lleva a cabo la investigación científica. Vamos a ver que cualquier investigación y cualquier parte de la ciencia tiene fundamentos y también tiene límites. Entonces vamos a ver cuáles son sus implicaciones en la metodología de la investigación experimental o bien ya desde el punto de vista teórico. Explicamos cómo se construye el conocimiento científico a partir de la epistemología, porque esta disciplina estudia los fundamentos y los límites de la ciencia. Es así que se describen los procesos mediante los cuales se construyen las teorías científicas y se destaca la importancia de la observación, la experimentación, la deducción y la inducción en este proceso. La epistemología influye en la forma en que se abordan los problemas científicos, en la medida en que permite entender la naturaleza de los problemas y los métodos más adecuados para resolverlos. Se describen entonces las habilidades y estrategias que se pueden desarrollar a partir de la epistemología para abordar los problemas científicos de forma rigurosa y efectiva.